Dios todo lo hace en el tiempo correcto, a su modo y a su ritmo. Amén. Y una de las cosas que nosotros vemos cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, el pueblo estaba orando. ¿Cómo estaba el pueblo? Orando. El pueblo estaba pidiendo, el pueblo estaba gimiendo porque no quería estar como estaba. Sin embargo, era necesario que el Señor levantara a una persona pero que la preparara previamente para que pudiese cumplir exactamente lo que quería. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Moisés, cuando se da el veredicto, ¿verdad? Desde el palacio, cuando hubo el cambio en el palacio de rey, entonces en el palacio se dio un veredicto que había que matar a los niños varones que nacieran. Y Moisés fue uno de esos niños que nació en ese tiempo. Sin embargo, diga conmigo, era necesario que todas estas cosas acontecieran para que este pueblo realmente pudiese ser libre. ¿Por qué? Porque el Señor permite que Moisés, después de haber pasado por todas estas situaciones, ¿verdad? El pueblo, él llegara a ese mismo palacio a ser formado, a ser preparado, a aprender a leer, a aprender a escribir y a aprender a guerrear. Porque si él iba a ser el libertador, él iba a enseñar a sus hermanos, él iba a enseñar al pueblo realmente a poder hacer esto. Ahora, cuando el Señor, ya en un momento determinado, se le presenta a Moisés y le dice, tú vas a liberar al pueblo, Moisés le dice, ¿cómo lo voy a hacer? Porque yo soy tardío para hablar. ¿Qué quiere decir? Que él era tartamudo. Y el Señor le dijo, no, yo voy a usar a alguien para que pueda traducir, para que pueda hablar por ti. Y es cuando se levanta Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Pero ciertamente cuando Dios está tratando, y sabemos de la historia, que ellos salen, comienza el pueblo, ¿verdad?, a caminar por el desierto. Pero, diga conmigo, las personas tienen la capacidad de vivir ancladas al pasado. Normalmente cuando viene algo nuevo, como cuando viene algo diferente, las personas se tienen que preparar en su espíritu y en su mente, porque literalmente van a pasar por cosas diferentes, que son cosas nuevas y no siempre son malas, son momentos de aprendizaje. Sin embargo, el pueblo comenzó a quejarse. ¿Qué comenzó a hacer el pueblo? A quejarse, a murmurar del por qué se hacían las cosas de una forma, del por qué se hacían de otra forma. Y hubo algo bien interesante. ¿Por qué? Porque una de estas personas que se levantan, llamado Coré, que se levanta contra Moisés, dice, pero ¿quiénes son estos? Si estos son hombres tal cual comunes como tú, como yo, como cualquiera. Es decir, si Dios le habla a ellos, Dios también me puede hablar a mí, porque yo también soy hijo de Dios. Diga conmigo, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque cuando hay una cosa que nosotros tenemos que entender, ¿sabe que hoy en día un líder puede leer un libro y partiendo de ese libro levanta un liderazgo y comienza a guiar gente a través de ese libro? Pero cuando Dios levanta a un hombre ungido con una asignación divina, eso es diferente, porque iba a impartir lo que hay en el reino de los cielos a la tierra y a todos aquellos que estén bajo una cobertura. ¿Estamos acá? Entonces precisamente vienen Coré y empieza a decir, pero ¿por qué si yo soy también hijo de Dios, Dios también me puede hablar a mí? ¿Por qué le tiene que hablar nada más a Aarón? ¿Por qué le tiene nada más que hablar a Moisés? Eso no puede ser así. Diga conmigo, pero sí es. Y aquí es donde viene Aarón y Aarón se cansó. ¿Qué le pasó a Aarón? Se cansó, porque hay cosas que cansan. Hay cosas que agotan. Cuando el Señor está marcando una dirección, está hablando. Mira, amada iglesia, hay cosas que nosotros mismos como instrumento de Dios no entendemos. Pero cuando Dios da una orden, da una dirección, da una palabra, nosotros simplemente somos instrumentos y vamos hablando sobre lo que Dios está direccionando. Y sencillamente nos corresponde, es nuestro deber, porque es lo que el Señor quiere impartir a su iglesia, quiere impartir a su pueblo. Pero muchas veces la gente no lo entiende. Y eso fue lo que pasó en este caso con Aarón. Él se cansa y él quería lanzar la vara o cortarle la cabeza a más de uno con esa vara, ¿verdad? Entonces en el versículo 17, en el capítulo 17 del libro de Números, dice de la siguiente forma, dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de aquellos una vara por cada casa de los padres, de los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escríbelas el nombre de cada uno sobre su vara.
Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá también una vara. Y entonces dice, y pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Dice el versículo 5, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Es decir, el Señor dijo, mira, toda la gente está hablando porque se creen que pueden haber otros, ¿verdad? Que Dios le puede hablar a otros o que ellos van a hacer lo que ellos quieran. Pero entonces vamos a hacer algo. Vas a tomar una vara de cada uno de esos jefes, de cada uno de esos líderes, y lo vas a colocar en el tabernáculo, en la casa de Dios. Lo vas a colocar allí y yo voy a demostrar con quién es la persona que yo he escogido. ¿A través de qué lo voy a demostrar? A través del florecimiento de esa vara. Porque todo lo que tiene el respaldo de Dios, no importa dónde esté, va a florecer. Es por eso que cuando tú caminas bajo la gloria de Dios, tomado de la mano de Dios, con determinación de darte tu lugar como hijo de Dios, todo lo que tú hagas también va a florecer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Alguien puede aplaudir eso? Entonces, dice, y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos dieron varas. Cada príncipe por casa de sus padres una vara. En total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Lo primero que te quiero decir es que vara representa autoridad. Diga conmigo, autoridad. La vara representa la autoridad. En esa vara se escribía cada uno de los milagros, cada una de las cosas que ellos lograban alcanzar, cada una de las victorias que ellos lograban tener. Ahí quedaba escrita en esa vara como una historia de todo aquello que ellos estaban haciendo, que ellos estaban logrando bajo el poder de Dios. La vara representa autoridad y muchas veces, sin darte cuenta, cedes autoridad ante las circunstancias y muchas veces ante el propio enemigo. Es decir, tú permites que las circunstancias que puedas estar viviendo sean las que tomen el lugar que deberías de estar tomando tú. O tú puedes permitir que muchas de las cosas que se estén hablando en este tiempo que tú puedas estar escuchando comiencen a sembrarse en tu corazón y a tomar lugar. Entonces la autoridad que Dios te da para provocar su manifestación, para demostrar realmente que se acabó el tiempo, escúchame bien, se acabó el tiempo de la sentidera. Ay, yo siento. La gloria de Dios no es para sentirse, la gloria de Dios es para verse. Y la gloria de Dios se tiene que ver sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu negocio, sobre tu familia y sobre todo lo que tú hagas. La gloria de Dios se tiene que ver. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No dice, no te he dicho que si crees sentirás la gloria. No. Dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y es por eso que es necesario que nosotros entendamos que hay una autoridad que Dios nos ha dado como hijos. Y que esa autoridad tenemos que aplicarla en todo cuanto hacemos para que podamos ver esa manifestación que todos estamos esperando en distintas áreas de nuestras vidas. Amén. Cada uno de nosotros tiene una asignación dada por Dios. El Padre quiere usarte como un instrumento de bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hijo de Dios, tu Padre quiere usarte como un instrumento de bendición. Hijo de Dios, tu Padre quiere usarte como un instrumento de bendición. Hijo de Dios, tu Padre quiere usarte como un instrumento de bendición. Ay, no, aquí la gente está dormida. Tu Padre quiere usarte a ti como un instrumento de bendición. Es a ti que Él te quiere usar como instrumento de bendición. Y esto es algo que tú tienes que hablarle a tu propio espíritu. Porque si tú te quedas quieto, siempre vas a querer que Dios use a otro. Y muchas veces vas a querer hacer cosas y no las haces porque no tomas tu posición y no tomas tu lugar. Pero voy a repetir esto. Hijo de Dios, tu Padre quiere usarte como un instrumento de bendición.
todos en distintas áreas nos toca ejercer autoridad. En el hogar hay que ejercer autoridad como padres. Es indispensable que usted entienda que usted es el que marca los lineamientos dentro del hogar. El padre es como el presidente, la madre es como la Asamblea Nacional. Lo que esos dos decidan, eso es lo que se tiene que hacer en la casa y punto. Y a veces el pueblo se levanta, los hijos, y quiere montar una rebelión. Pero ¿sabe una cosa? Ellos se tienen que sujetar en el nombre poderoso de Jesús. Porque hay una autoridad que ellos no escogen. Los hijos no escogen a los padres. Los padres fueron escogidos por Dios para sus hijos. Y con propósito. Amén. Como jefe también, ejercer una autoridad saludable en tu trabajo. Muchas veces corresponde hacerlo. En la posición que Dios te coloque, allí también hay una autoridad que puedes ejercer. Y esto, si eres jefe o si eres empleado, igual tienes la autoridad de Dios. Porque el que tiene la autoridad de Dios, donde lo pongan, todo lo que hace comienza a tener orden y comienza a tener bendición del Padre Celestial. Como líder, cuando se te da una autoridad delegada, por ejemplo en la iglesia, una autoridad delegada por los pastores, allí también tienes que ejercer una autoridad, no un autoritarismo, una autoridad. Donde sabes que te tienes que plantar, que te tienes que posicionar para que las cosas puedan funcionar a favor del reino del Padre. Pero siempre, escúcheme esto, no confundir una cosa con otra. Porque aquí dentro de este auditorio hay distintas personas que hacen distintas cosas. Y Dios le da dones, talentos, habilidades, destreza a cada uno de nosotros. Le hace llamados específicos para que puedan fluir, para que puedan ejercer, para que puedan dar lo mejor de Dios en el lugar donde les corresponde estar. Pero también Dios escoge gente de Dios, escogida por Dios y asignada por Dios, para que puedan fluir en una unción que es algo espiritual, no es natural, no se puede comprar, porque es algo dado por Dios para bendecir multitudes, para bendecir a las personas. Muchas veces la gente dice: wow, me lo ha dicho con cariño, sin malas intenciones. Wow, pastora, Dios te usa. Wow, pastora, eres una mujer de fuego. Wow, pastora. Sí, porque esa es la esencia que Dios me ha dado a mí. Pero yo sé bajo qué autoridad yo estoy fluyendo, que es bajo la autoridad del hombre que hay en esta casa, del hombre de Dios. Y cuando tú entiendes que tú tienes que mirar al hombre de Dios, a la persona que Dios ha puesto como autoridad en una casa, Dios te va a permitir fluir a ti con la esencia que Dios te ha dado a ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el lugar donde Él te coloque. ¿Por qué? Porque tú tomas el principio, el código de honra, porque tú tomas el lineamiento espiritual. Casa de Dios, escúchame bien. Estamos en el tiempo y en el momento preciso y correcto, donde el Señor va a comenzar a dar consistencia a su iglesia, donde el Señor va a comenzar a añadir lo que se tenga que añadir y a quitar lo que se tenga que quitar y a revelar lo que se tenga que revelar. Es por eso que usted tiene que caminar con consistencia y cuidar lo que habla, cuidar lo que dice, porque el único que se levanta contra el reino de Dios es Satanás. El único que va en contra de lo que el Señor ha establecido es el enemigo, porque él es el padre de la mentira. Y por mucho tiempo hemos visto cómo el mismo pueblo de Dios se quiere dividir entre sí para causar problemas y para causar discordia. Diga conmigo: pero llegó un tiempo de florecer. Y para florecer yo tengo que estar ubicado en el tiempo y en el espacio. Tengo que tener claro cuáles son los códigos espirituales. Tengo que tener claro cuáles son los lineamientos de Dios, qué es lo que Dios ha establecido. Porque hay una orden y hay un veredicto. Y es que todo lo que tú hagas y todo lo que tú coloques en las manos de Dios será bendecido, será ensanchado, será prosperado y será bien visto delante del Señor. Ahora fíjate, apláudale, apláudale. No se quede con las ganas, apláudale fuerte, porque este es tu tiempo, este es tu tiempo. Todo líder tendrá que enfrentar a alguien que quiere o que cree merecer su lugar.
Toda persona en algún momento de la vida va a tener que enfrentar a alguien que cree que merece el lugar que tú tienes. Por eso hoy vemos, escúchame bien esto, matrimonios que están acá. Por eso hoy vemos matrimonios que están pasando por dificultades, que están pasando por situaciones fuertes. Y el hombre puede estar prestando su oído a otra que le dice: yo te trato mejor, yo te atiendo mejor, yo te puedo dar lo que aquella no te da. O mujeres escuchando a hombres diciendo: no, yo tengo algo mejor para ti, yo te ofrezco algo mejor. Pero cuando un hombre y una mujer de Dios sabe lo importante que es el pacto de matrimonio, sabe lo importante realmente que es aprender a llegar a un acuerdo, sabe lo que es el respeto, sabe lo que es la honra, sabe lo que es el valor, sabe lo que son los principios, no se deja engañar y pone a cada quien en su lugar. Es necesario que aprendamos a poner cada cosa en su lugar. Hay mucha gente que cree que puede hacer las cosas mejor que tú. Y ciertamente, escúcheme esto, hay gente que puede hablar mejor que tú, que puede hacer las cosas mejor que tú. Pero el problema para ellos es que Dios te ha escogido a ti. Dios te ha escogido a ti. Dios te ha escogido a ti en este tiempo para ser el líder de tu casa, para ser el líder de tu trabajo, para ser aquel que se levante realmente, para provocar lo sobrenatural de Dios. Todo líder siempre va a tener que enfrentarse. Moisés se enfrentó a Coré. ¿Quién fue Coré? Coré estaba dentro del pueblo y fue el que se levantó a decir: si Dios lo usa a ellos, ¿me puede usar a mí? Porque yo también soy hijo de Dios. Y ahí es cuando comienza el Señor a dar instrucciones y a decir: yo voy a demostrar realmente con quién es que yo estoy. Porque Dios es así. Dios no es de palabra, Dios es de acción y de demostración también. ¿Cuántos dicen amén a eso? A él se le levantó a Coré. A Josué se le levantó a Acán. Acán: sí, Josué, yo estoy contigo. Sí, Josué, yo voy contigo. Pero ¿sabe qué tenía Acán? Acán era un malandrito. ¿Qué era Acán? Un malandrito. Cuando vino la destrucción de Jericó, de una forma tan sorprendente y sobrenatural como lo predicaba el pastor la semana pasada, que a través de la alabanza, del grito, esos muros iban a caer. Después de ver esa gloria, hubo una instrucción que Dios dio y dijo: no quiero que agarren nada de lo que hay en Jericó, ningún anatema. Pero Acán vio tanto oro, vio tanta platica, que dijo: no, papá, yo me agarro de esto y me lo llevo para mi casita. ¿Qué fue lo que comenzó a pasar? El pueblo comenzó a ver que algo estaba ocurriendo, porque estaban perdiendo, porque estaban decayendo. Y Josué, como líder: padre, ¿qué es lo que está pasando? Porque lo que no es de Dios sale a la luz. ¿Sabía usted eso? Lo que no es de Dios sale a la luz. Cuando hay un corazón que se mete: Señor, ¿qué está pasando en mi casa? Señor, ¿qué está pasando en mi finanza? Señor, ¿qué está pasando con mi salud? Prepárate para tener respuestas. Y Josué: Señor, ¿qué está pasando? Y sale acá. ¿Quién tuvo que morir? Porque con Dios no se juega, con Dios todo y sin Él nada. Jesús también tuvo que enfrentar fariseos. Jesús tuvo que enfrentar a aquellos que se levantaban, que creían tanto, que sabían tanto, pero que al final no manifestaban nada. ¿Sabe por qué? Porque fíjate esto, mucha gente escúchame esto, muchas personas se escudan con esta frase: el Espíritu Santo da testimonio de mí. El Espíritu Santo sabe quién soy. El Espíritu Santo es aquel que testifica de mí, sí, pero los frutos respaldan ese testimonio. Los frutos son los que respaldan el testimonio. Hay gente que dice: ay, que el Espíritu Santo. ¿Y dónde están los testimonios? ¿Dónde está el fruto? Casa de Dios, llegó el tiempo de tus frutos. Llegó el tiempo de que tomes el fruto en tus manos. Llegó el tiempo que tomes el fruto en tus manos. Que tú puedas decir: Señor, yo sé que estás conmigo. Yo sé que caminas conmigo. Yo también camino contigo. Pero ya yo no quiero hablar del fruto. Yo quiero disfrutar del fruto. ¿Cuántos quieren disfrutar de ese fruto? Una persona que no recibe la dirección de Dios,
una persona que camina de la mano de Dios no se mueve hasta recibir dirección de Dios. Es por eso que un hijo de Dios no se mueve porque quiere, se mueve por propósito. No hace las cosas porque le parece, todo lo que hace lo hace con un propósito. Que el Padre realmente comience a direccionar, que el Padre realmente comience a hacer. Y una de las cosas que vemos es que las quejas y las murmuraciones nunca han traído ni traerán nada bueno. Nunca. Cuando comienza la murmuración, cuando comienza la queja, comienzan a cuestionar unos a otros, ahí comienza un grave problema. Un grave problema. ¿Por qué? Porque aunque no parezca, comienza la gente a golpear a través de la acción o a través de las palabras. Y eso causa, ¿sabe? Muchas veces inseguridad. Señor, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo mal? Padre, yo estoy orando por lo que tú me has puesto en el corazón. Señor, yo estoy hablando lo que tú me has dicho que haga. Pero hay personas que quieren escuchar cosas que Dios todavía no se las ha dicho. Y ahí es cuando viene el corazón y se enguerrilla. El pueblo estaba quejándose por lo que no tenían en ese momento. Escúchame. El pueblo se estaba quejando porque ellos estaban caminando hacia su libertad. Mire cómo una mente cegada no ve las cosas de Dios. El pueblo estaba caminando hacia su libertad, pero ellos se estaban quejando porque extrañaban comer cebolla. Eso, hermano, ellos nada más, ¿verdad? Una cosa loca. Ellos extrañaban comer cebolla. Ellos extrañaban que los trataran como un esclavo. Ellos extrañaban que le pusieran un tope. Mientras que el Señor los estaba llevando hacia su libertad. No veían que estaban caminando hacia su tierra prometida. Cuando tú no ves en los pequeños detalles lo que Dios está haciendo, te conviertes en un quejón, en una quejona. Comienzas a hablar y ¿será que Dios está aquí? ¿Será que Dios va a hacer algo? ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que esto va a funcionar? Comienzas a cuestionar todo lo que el Señor ya te prometió y ya dijo que entregaría en tus manos. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque estamos entrando en tiempos de propósitos divinos. Cuando una persona toma autoridad, la autoridad que le ha sido delegada por Dios, no actúa por impulso, actúa con propósito. En medio de la crítica, te están criticando y usted no viene, será hablar, pero ¿qué me critica? Pero ámame, pero quiere, no. Te están criticando. Preséntate delante de tu Dios. Señor, corrige lo que tengas que corregir en mi vida, porque eres tú quien me usa. Así te tienes que presentar delante de Dios. Es Él quien te usa. Por eso es Él que te tiene que corregir. En medio de la presión de las personas que están a tu alrededor, que te dicen lo que tienen que hacer, cómo lo tienes que hacer, dónde lo tienes que hacer. Escúchame, es el tiempo de escuchar la voz de Dios de forma más afinada, en el nombre de Jesús. En medio de circunstancias que te rodean, situaciones que se presentan, que parecen bendición. No es una bendición, es una bendición. Se lo estabas pidiendo, no. Llegó de repente, ¿para qué? ¿Para introducirte en el plan de Dios o para sacarte del plan de Dios? Estamos acá. El pueblo se quejaba porque en su mente estaba bloqueado porque venía algo que era desconocido, como las promesas de Dios. Hay gente que todavía no está disfrutando, escúchame, hasta este día no está disfrutando de las promesas de Dios. Pero cuando tú estás caminando hacia la promesa de Dios, ese transitar muchas veces es desconocido y la gente le tiene miedo a lo desconocido. Pero a ti no se te puede olvidar que en ese transitar hay alguien que camina contigo, que es el Dios Todopoderoso, que no te ha dejado ni te dejará. Es ese Dios poderoso que está y que seguirá estando contigo. Amada iglesia, escúchame esto. Ya no es tiempo de fanfarronear de lo que tenías.
Ay, yo trabajaba y la empresa me daba, y yo tenía, y yo viajaba, y yo comía, y yo hacía. Eso se llama vivir de las glorias pasadas. Y es el tiempo de vivir de las glorias presentes. Porque tu presente y tu futuro en las manos de Dios es glorioso. La gloria postrera será mayor que la primera, dice su palabra. Entonces yo tengo que caminar en la gloria de hoy. Dejar de hablar, ay, lo que yo tenía, lo que yo vivía, lo que yo hacía, y comenzar a hablar lo que voy a hacer y hacia donde Dios me va a llevar, hacia donde va a llevar a mis hijos, hacia donde va a llevar la empresa, hacia donde va a llevar el futuro, hacia donde Dios va a llevar la iglesia, hacia lo que Dios va a hacer en el nombre de Jesús. Es el tiempo. Mira lo que dice. Diga conmigo, es el tiempo. ¿Cuántos están convencidos que el Señor te ha llamado para este tiempo? ¿Cuántos están convencidos que tu nombre está escrito en la planificación que el Señor tiene? Porque yo te quiero decir otra cosa. Dios no lleva el tiempo como nosotros lo llevamos. Nosotros estamos 2023, 2024, luego viene el 2025. Para Dios, cuando Él va a hacer algo, lo hace de la noche a la mañana, de una hora para la otra hora, sin problemas. Ahora fíjate lo siguiente. Mira lo que dice el versículo 7. Y Moisés puso las varas de delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Mira el 8. Y aconteció que al día siguiente, ¿cuándo? ¿Cuándo pasó? Al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Diga conmigo, tiempo de florecer, tiempo de reverdecer, tiempo del fruto, tiempo de la productividad, tiempo de la producción sobrenatural. Todo lo que tiene esencia de Dios, sustancia de Dios, fluye. Todo lo que tiene ausencia de Dios se seca. Todo lo que tiene ausencia de Dios es estéril. Todo lo que tiene, escúchame esto, todo lo que tiene ausencia de Dios se marchita. Crece y se marchita. Está bonita 2 días y se marchita. Por eso es que lo que Dios va a hacer contigo no es temporal, es constante y es permanente. Porque la bendición de Dios es constante y es permanente. La bendición de Dios para tu vida es constante y es permanente. Dice su palabra que esta vara comenzó a florecer. Sacó las flores, comenzó a reverdecer. ¿Y qué pasó con la de los demás? Porque los demás creían que podían hacer lo que Aarón estaba haciendo. Los demás creían que podían ocupar la posición que Moisés estaba ocupando. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel. Y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón de delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y harás cesar sus quejas de delante de mí para que no muera. ¿Sabe qué pasa? Que la queja mata. Llega un momento que llegas a hablar sin darte cuenta, o que la gente llega a hablar sin darse cuenta, tan mal, que lo lleva es un camino de muerte, porque ya no tiene esperanza. Pero él dijo: yo he llamado a este hombre y yo le he dado a este hombre una vara, una autoridad. Y Moisés, tú vas a hablar,
porque va a quedar la evidencia. Diga conmigo, la evidencia. Hay cosas en tu vida donde tú vas a dejar la evidencia de quién te acompaña y de quién está contigo. Hay cosas en tu vida que el enemigo dijo ya, hasta aquí llegó. Llegó el momento. Hay cosas en tu vida que aparentemente comenzaron a marchitarse. No, en el trabajo las cosas no van muy bien. No es lo mismo. Diga amigo, no es lo mismo. Diga gracias Señor, porque no es lo mismo. ¿Cómo es eso, pastora, si no es lo mismo? Y antes era más y ahora es menos. Diga gracias Señor, porque no es lo mismo. Porque con Dios nunca es lo mismo. Cuando tú tienes a Dios presente en el asunto no es lo mismo. Porque no va a ser igual a lo que era, va a ser mejor de lo que era en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y yo quiero gente que de verdad esté despierta, tomando la palabra que el Señor está soltando. Gente despierta en el Espíritu. Gente despierta que arrebate la palabra. Porque viene el tiempo de reverdecer. Se acabó la sequía. Se acaba la sequía. Reverdecer en medio de la sequedad, mientras otros son leña seca que no pasa nada. Tú vas a estar floreciendo, reverdeciendo y disfrutando del fruto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Fruto bueno, fruto agradable, fruto apetecible, porque ahí es donde está la diferencia. Yo te quiero decir una cosa: esto no es un tema que el que se va, que el que se queda, que el Señor habla para que la gente... No. Porque sabes, quiero decirte esto. Lo que tiene la sustancia de Dios, en la unción de Dios, aquello que porta el poder de Dios, crece aún en medio del desierto. Crece aún en medio de la tempestad. Crece aún en medio de la crisis. Y aquí hay gente que constantemente vive pensando: ¿será que es posible? ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que esto va a funcionar? ¿Será que esto se podrá dar? Yo quiero decirte una cosa: si tú estás consciente que el Señor está contigo y que tienes autoridad para levantarte y para creer que todo lo que pongas en las manos de Dios se va a multiplicar, va a florecer, va a reverdecer, te tienes que prepararlo para recibirlo. Recíbelo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recíbelo y dile: Señor, yo soy de los que creo. Yo soy de aquellos que no estoy viendo una posición geográfica. Escúcheme, porque esto, sobre todo nosotros, porque tú estás en un lugar estratégico de este país, sobre todo nosotros, esto no es una cuestión de ubicación geográfica. Porque cuando hay una gracia y cuando hay un favor del Padre sobre tu vida, las puertas se abren en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los recursos llegan a tus manos y tú te tienes que preparar para que esos recursos lleguen a tus manos.